Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 6 de la tarde con 33 minutos en toda la República Argentina, 27 grados a esta hora de la tarde en la ciudad de Río Cuarto. Nosotros ahora estamos en comunicación con Laura Frenchi. Ella es ciudadana argentina, ex detenida política, copresidenta de Ciudadanos Argentinos en Francia. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Nahuel y Delfina te saludan. Hola, Laura, ¿estás ahí? Laura. Hemos perdido la comunicación con Laura Frenchi, ya la vamos a estar retomando en minutitos nada más. Ya la tenemos ahí. Laura, ¿cómo estás? Nahuel y Delfina te saludan. Sí, muy bien. ¿Me escuchan ahí? Ahora te escuchamos sí. Perfecto, Laura. Bueno, les agradecía muchísimo de haberme entrevistarme, de haberme llamado. Bueno, como ustedes dicen, bueno, vivo en Francia desde hace 41 años. Llegué como refugiada política, fui expulsada de la Argentina en el año 81, estuve más de 6 años presa y tuve a mi hija en la cárcel, como tantas otras compañeras. Y bueno, en esta fecha tan representativa de lo que fue el drama argentino, que lo llamo el drama argentino porque realmente marcó una etapa de mucho cambio en nuestros códigos de vida, en nuestras formas de relacionarnos, y fue realmente marcó un antes y un después. El 24 de marzo es una fecha que se instituyó como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y es un día que para todos nosotros, para la gente que tiene la sensibilidad y que realmente sabe lo que es esa historia, y que muchos han abrazado esas ideas, con mucho orgullo lo digo, muchos jóvenes veo cómo se persiste en el tiempo, pero que todo eso ha sido un gran trabajo por la memoria, que empezó con las madres de Plaza de Mayo, que siguió con las abuelas, por supuesto, y siguió con todos los organismos que hoy siguen de alguna manera trabajando por eso y para que los juicios se mantengan, ¿no? Bueno, yo vivo en Francia, ustedes dirán, pero ¿cómo? Estando allá, ¿ustedes se acuerdan de nosotros, con la situación? En realidad uno nunca se va. O sea, uno llegó acá por ciertas razones, que fueron razones políticas, y uno nunca se aleja del país, porque uno al país lo ama y está realmente en lo cotidiano al tanto de todo lo que sucede allá. Entonces, el 24 de marzo es un día que nos une a todos, que nos permite volver a recordar lo que fue el dramático 24 de marzo, que yo me acuerdo estábamos detenidas. Nosotros estábamos en el pabellón de madre, porque como ya les dije, yo tuve un bebé en la cárcel, y era todavía antes del golpe, o sea que los chicos podían permanecer, como lo establecían las leyes argentinas, con las mamás hasta el año y medio. O sea que mi hija vivió conmigo durante un cierto tiempo, y a la llegada del golpe de Estado estaba en un pabellón donde había 17 mamás, y fue un día que nadie puede borrar, porque en realidad fue muy violento. Si bien nosotros ya podíamos percibir cómo se estaba endureciendo el tratamiento, cómo había ya un ambiente muy represivo, que se notaba en todos lados, por supuesto, no solamente en la cárcel, pero en las calles, en todos lados. Bueno, yo ya estaba presa, pero yo me acuerdo muy bien que a partir del año 74, a mí me detuvieron en el 74, yo estuve en el Pozo de Banfield, fue una de las primeras que estuvo en el Pozo de Banfield, o sea que ya existían campos de concentración, y me hicieron un simulacro de fusilamiento, y eso no fueron los grupos paramilitares, fueron la Policía Federal
en combinación con la policía provincial. O sea, que ya la sistematización empieza a marcarse en la persecución y la eliminación del adversario político o enemigos políticos, como ellos nos llamaban, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una historia, por supuesto es larga, pero bueno, volviendo al 24 de marzo es una fecha clave porque en ese día se institucionaliza de alguna manera, digamos, las formas de terrorismo de Estado. Las formas de terrorismo de Estado ya las habíamos vivido antes. Mi primer marido, el padre de mis 2 hijas, fue desaparecido en el año 75, felizmente o de manera, digo felizmente porque hacer un proceso o pensar que la persona está viva toda la vida y que no sabemos dónde está, es una ausencia muy, muy traumatizante. Y finalmente nosotros pudimos conocer a través de una investigación que me hizo mi hija María Laura cuando tenía 24 años, que volvió a Argentina estudiando antropología, buscó a su padre y lo encontró en una fosa común en Temperley y fue exhumado por los antropólogos forenses, donde se determinó que había sido asesinado por 5 tiros de bala. O sea, es un caso que se dilucidó, hay otros casos que no, pero la angustia y lo que vive la familia en el caso de la desaparición es algo que provoca realmente un verdadero traumatismo para la familia. Entonces, bueno, nosotras estábamos presas, ese día el 24 de marzo nos despertamos con la marcha militar, más tarde vimos a nuestras compañeras de los otros pabellones, porque ya había muchas presas políticas, las presas políticas empezaron antes que el golpe militar, porque no es que empezó ese día. Lo señalo porque yo pienso que es importante saber que antes del golpe hubo 5.000 desaparecidos en Argentina y que había muchos detenidos, muchos torturados y muchos muertos. O sea que el 24 de marzo de alguna manera vino a institucionalizar abiertamente cuál era el proyecto de exterminación de toda esa generación que de última lo único que buscaba era mejorar la situación de los argentinos, un mundo mejor. Eso es la realidad. Ese día del 24 de marzo, entonces nos despertamos con la marcha militar, sacaron a todas las compañeras afuera, estuvieron no sé cuánto tiempo parados, nosotros los veíamos de los pabellones, empezaron a llegar con los perros, empezaron a llegar a los gritos, imponer el terror de una manera abrupta. Y entonces, ese día es para recordar, y después llegaron momentos mucho más difíciles, porque en la cárcel de Villa Devoto, donde yo estuve en varios años, más de 6 años, primero estaba en Olmo, después me trasladaron, cuando hubo la concentración de presas políticas, me trasladaron a Devoto. Ahí es donde me sacan a mi hija, ya no tenemos más los bebés se los lleva la familia, por suerte, porque otros bebés los desaparecieron, y soy trasladada a la cárcel de Villa Devoto como tantas otras presas que estaban en todo el país. Se centralizaron las presas políticas en Villa Devoto y ahí empezó otra etapa y otras formas de, más encierro, más represión, más castigo, eso fueron varios años seguidos, por supuesto, ¿no? Entonces, el 24 de marzo marca una fecha, pero en realidad la historia empieza antes y sigue después, y todavía sigue, porque cuando pensamos que todavía hay juicios que no se hicieron, cuando pensamos que el señor Blaquier, la Corte Suprema de Justicia, lo declara no apto para declarar, y cuando se sabe que en el ingenio Ledesma desaparecieron tanta gente con los propios autos del ingenio Ledesma y que todavía sigue impune esa situación, digamos que hay todo un trabajo para hacer. Entonces todos los 24 de marzo decimos tenemos que continuar, porque tenemos que dejarle a las generaciones futuras la verdad. Y la verdad es lo único que va a sanar, la verdad es lo único que va a permitir que no se repita la tragedia. Y entonces pensamos que nosotros tenemos esa obligación, nosotros que lo vivimos, tenemos la obligación de seguir contando, de seguir explicando lo que pasó, porque somos los testigos, somos los protagonistas de esa historia. Entonces, digamos que para nosotros el 24 de marzo es una fecha muy importante y que todos los años
no quiere decir que durante el año uno no siga trabajando y tratando de alguna manera de poner, digamos, digamos, la mirada en las cosas que no van. Pero bueno, el 24 de marzo marca esa fecha que es muy simbólica, muy importante, y no es casual que sea un día que se considere el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Laura, es muy importante lo que estás remarcando, y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Porque comenzaste diciendo que claramente no te olvidabas de nuestro país, que siempre ibas a amar y a estar comprometida con la Argentina, y es muy importante todo lo que estás contando con respecto a lo sucedido en la época del golpe. Y también algo que me interesa mucho es que mencionaste que eso se inició antes y continúa después, que continúa hasta el día de hoy, sobre todo las generaciones, lo que se quiere dejar para las generaciones futuras, ¿no? Me parece que es muy destacable lo que estás diciendo, sobre todo porque lo has vivido en primera persona. Sí, o sea, insisto con que empezó antes, porque yo creo que, o sea, negar la historia es una forma de no superar la historia. O sea, la historia cuando hubo una tragedia como la que hubo en Argentina, ¿no es cierto? Entonces yo creo que cuando se implementan planes de exterminación, no es una cosa que empieza un día. Empieza cuando hay irregularidades. Nosotros podemos decir, en Argentina hubo la masacre de Trelew, hubieron otras situaciones muy dramáticas, pero en el 74 realmente empieza de alguna manera a instalarse los primeros campos de concentración, los primeros desaparecidos de manera, digamos, sistemática. No fue, o sea, porque no quiero con eso desconocer lo que pasó antes, por supuesto que no, pero me refiero a eso porque yo creo que muchas veces el golpe de Estado, con el golpe de Estado aparecieron, digamos, apareció el método de desaparición forzada. No, eso fue antes, hubo 5.000 desaparecidos antes del golpe y siguió con el golpe. Y lo que digo que es muy importante porque estamos viviendo una situación internacional muy difícil. Y yo me doy cuenta que los jóvenes, acá, hablo de Francia, vivieron, digamos, hay generaciones que han vivido una cierta estabilidad, y hoy la guerra entre Ucrania y Rusia es una guerra que golpea muy fuerte, porque, bueno, por supuesto, nos hace acordar a las guerras del siglo XX. Mostramos imágenes donde la gente, digamos, está en éxodo con sus valijas, hay bombardeos, hay muertes, hay todo lo que hay. Entonces, claro, es algo muy dramático, ¿no? Pero yo digo, acá se trabajó muchísimo informando a los jóvenes en los programas escolares. Yo fui profesora ahora estoy jubilada, pero yo fui profesora muchos años en las escuelas francesas, o sea, conozco muy bien cómo se fue transmitiendo la memoria. Pero esa memoria se pierde también, porque hoy hay situaciones que uno les pregunta a la juventud y la juventud no sabe qué responder. Entonces yo pienso que uno tiene que pensar que las cosas tienen que tener una veracidad, tiene que haber justicia, tiene que intervenir la justicia para decir esto fue así, 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 porque es la única manera de salir de lo subjetivo y de lo emotivo. O sea, eso es una realidad. Hubo tanta gente muerta, esta gente se torturó, robaron chicos, se hizo esto. ¿Esto es algo que está bien o no está bien? No está bien. Eso es terrorismo. Terrorismo de Estado, porque fue el Estado que provocó ese drama en la población argentina. Entonces, yo pienso que es muy importante mantener, digamos, la información al día, en vivo, siempre, porque así la historia no se repite. Laura, no sé si ¿vos llegás a Francia producto de esta situación o por qué estás allá? Yo llegué a Francia porque en realidad yo fui, en aquella época existía el estado de sitio. ¿No es cierto? El estado de sitio, las leyes especiales establecían que las personas que salían en libertad podía ser que salieran al extranjero cuando se les dictaminaba la libertad o quedaran en la Argentina, pero eso no era una elección que uno hacía. O sea, a mí me vinieron y me dijeron, bueno, usted se va a ir
no me dieron la opción de quedarme en Argentina. Me dijeron, usted va a viajar, va a salir en libertad al extranjero, porque yo tengo nacionalidad italiana, y como Italia me había pedido muchas veces, Amnesty Internacional también, y ya estamos ya casi al final de la dictadura, por decirlo de alguna manera, el año 81. Entonces, bueno, era un poco respuestas que se daba a la presión internacional, porque hay que saber que se trabajó mucho para denunciar la situación de Argentina en Francia y en toda Europa, en el mundo. Entonces, bueno, había una situación bien concreta. A mí no me dieron a elegir. A mí me dijeron, usted, yo teniendo nacionalidad italiana, lo único que me dijeron, usted a Italia no va, teniendo mi familia allá, mis primos, mis tíos, usted a Italia no va, así que tiene que ir a otro lado. Y como Francia se había ofrecido, como en muchos otros casos, darme el asilo político, entonces, bueno, yo vine a Francia. Así que, bueno, vine de manera forzada. Tuve que dejar mis hijas en el país, porque para sacarlas me habían exigido que firme un papel donde yo reconocía que mi marido estaba muerto, cuando yo sabía que estaba desaparecido, cosa que yo no quise firmar porque me parece algo espantoso exigir a una persona, a la madre de los hijos de esa persona, que firme un acta de defunción. Entonces, bueno, tuve que viajar sola a Francia, y ahí empecé toda una peregrinación por los organismos internacionales para poder recuperar a mis hijas, que no me las dejaron sacar del país. Situación... No sé si contestar la pregunta. Sí, contesta la pregunta. Laura, bueno, en definitiva te terminaron exiliando. Te queríamos consultar también para el día de mañana, allí en París, ¿qué actividades esperan? Bueno, aquí en París nosotros como asociación, también está la Asociación Hijos, y la Casa Argentina. La Casa Argentina es una casa que está en la Cité Universitaria de París, donde se alojan jóvenes argentinos que vienen a estudiar a Francia. Hoy en esa Casa Argentina, el director de la casa es Miguel Ángel Estrella, que también estuvo detenido, que fue exiliado, y actualmente es el director de la casa. O sea que nosotros con la Casa Argentina, autorizados por el Ministerio de Educación, vamos a colocar una placa recordativa de lo que fue el terrorismo de Estado. Se va a plantar un árbol, va a haber lecturas de poemas, vamos a hacer un intermedio poético y musical, y el objetivo es que en esa casa permanezca también, como un llamado de lo que fueron esos años de terror, porque en esa casa pasan muchos, pero muchísimos jóvenes argentinos todos los años. Actualmente hay más o menos unos 100. Entonces, mañana vamos a tener esa actividad como asociación, Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, Hijo París y la Casa Argentina, con la presencia del director, autorizados por el Ministerio de Educación. Hay otra actividad que se hace en la Embajada Argentina, donde se va a presentar un libro que se llama Exilio. O sea que hay varias actividades que se van a hacer mañana en relación a esta fecha. Laura, te queremos agradecer por esta comunicación que nos otorgaste con GPS de Noticias y por toda la historia, tu historia que nos has contado en primera persona de lo que sucedía, y por supuesto, bueno, el día de mañana es un día muy importante para todos, tanto allí en Francia como aquí en Argentina, el 24M, para que se mantenga viva la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y a no olvidar que hay que seguir trabajando. Gracias. Un gran saludo. Todo está clavado en la memoria. Pasó por el aire de GPS de Noticias Laura Frenchi, copresidenta de la Asamblea de Ciudadanos Argentina en Francia, contándonos sobre su experiencia como expresa y exiliada política durante la última dictadura militar. Por el precio de una bomba al mar, todo está clavado en la memoria. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. La memoria 102.9. a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.